El tema de este tutorial es circunferencia. Veamos la definición. El lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo C son iguales a un segmento dado AB recibe el nombre de circunferencia de centro C y radio AB. O sea que los puntos que cumplen esta condición de estar a una distancia fija AB de un punto también fijo C forman el lugar geométrico que recibe el nombre de circunferencia. Aquí tenemos todos los puntos. Ahí se van dibujando todos los puntos, los infinitos puntos que están a una distancia fija del punto C. Si ahora le ponemos esta circunferencia en un sistema de coordenadas cartesianas, podemos encontrar la ecuación de esa circunferencia en ese sistema. Entonces, ahora el centro va a tener unas coordenadas alfa y beta. El radio le vamos a seguir llamando R y un punto P cualquiera de esa circunferencia va a tener coordenadas X, Y. Según lo que vimos, la distancia de C a P tiene que ser igual a este radio R. Escribimos eso. El segmento CP tiene que ser igual a R. ¿Cómo calculamos la longitud del segmento CP? Es la distancia entre dos puntos, el punto P y el punto C. La distancia entre estos dos puntos, que era la raíz cuadrada de x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado. Esto tiene que ser igual a R. Si ahora se eleva al cuadrado a ambos miembros de esta igualdad, nos queda esta expresión que es la ecuación de la circunferencia en un sistema de coordenadas x, y. Veamos un ejemplo. Hallar la ecuación de la circunferencia de centro 2 menos 3 y radio 4. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar alfa y beta por las coordenadas del centro y el radio lo reemplazamos por 4. Y ahí nos queda la ecuación de la circunferencia que cumple con esta condición. Bueno, si la circunferencia tiene centro en el origen y radio R, ¿cómo quedará la ecuación? Si tiene centro en el origen, las coordenadas del centro van a ser 0, 0. Si reemplazamos en la fórmula las coordenadas, nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Este resultado también lo podríamos haber encontrado. Tomamos un punto cualquiera de coordenadas x, y. Entonces lo que nos queda acá es un triángulo rectángulo donde r es la hipotenusa, y usando el teorema de Pitágoras nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Otra forma de hallar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio R. Veamos cómo queda la ecuación de una circunferencia con centro en el eje de abscisa y tangente al eje de ordenadas. Vamos a hacer el gráfico. Acá tenemos el centro en el eje X y tangente toca al eje de ordenadas en un único punto. Entonces, ¿cuánto es esta distancia? Esta distancia es el radio. Así que las coordenadas del centro son R0. Reemplazamos nuevamente las coordenadas en la ecuación. Resolvemos el binomio, no, porque acá tengo 0 nomás, así que me queda y cuadrado. Simplifico un r cuadrado que está a ambos lados de la igualdad. Y despejando y cuadrado nos queda y cuadrado igual a 2rx menos y cuadrado. Otra forma de hallar este resultado es si trazamos una perpendicular a un diámetro de la circunferencia. Voy a trazar una perpendicular desde un punto PXY al diámetro horizontal. Este segmento determina sobre el diámetro dos segmentos.
El segmento vertical es y, porque es la coordenada, el valor de la coordenada y del punto. ¿Y cuánto vale cada uno de estos segmentos que quedó sobre el diámetro? Este es la coordenada X. ¿Y este verde cuánto vale? Como si el radio es R, el diámetro es 2R. Este punto es 2R. Entonces, a 2R le quito la parte rosada y me va a dar el valor de este segmento. Entonces, este segmento, el valor es 2R menos X. Y lo que vamos a utilizar acá es que la perpendicular sobre trazada sobre un radio de la circunferencia divide, es medio proporcional a los segmentos que quedan determinados sobre el diámetro. O sea que X sobre Y es igual a Y sobre 2R menos X. Es medio proporcional, acá en el medio, está en el medio de la proporción, entre el segmento X y el segmento 2R menos X. Son los dos segmentos que esta perpendicular determina sobre el diámetro. Bueno, ahí está escrita esa relación y ahí trabajando algebraicamente nos queda y cuadrado es igual a 2rx menos x cuadrado. Es otra forma de obtener esta misma ecuación. Bueno, acá tenemos esta ecuación, recibe el nombre de forma natural o canónica de la circunferencia. Si desarrollamos los cuadrados de estos binomios, nos queda esta expresión. Y esto tiene la forma de una ecuación de segundo grado en x e y. De segundo grado, porque están elevadas al cuadrado. Fíjense que tengo el término x cuadrado, y cuadrado, término con x, término con y un término independiente. Lo que a toda circunferencia, según lo que vimos acá, este desarrollo, le corresponde una ecuación de segundo grado en x e y. Pero tiene algunas características. El coeficiente de x e y, en este caso es 1, pero deben ser iguales, no necesariamente 1. La condición es que sean iguales. Si yo multiplico por un número cualquiera esta ecuación, me van a quedar siempre iguales los coeficientes de x e y. Entonces, el coeficiente de x, que es a, y el coeficiente de y, que es c, deben ser iguales. Y además, si comparamos estas dos ecuaciones, vemos que este término no está en esta ecuación. Este término, entonces, el coeficiente b es 0. Falta el término de x por y, por lo tanto, el valor de b de ese coeficiente debe ser 0. ¿Qué pasa al revés? Toda ecuación de segundo grado en x e y con las características indicadas, es decir, que los coeficientes de x cuadrado e y cuadrado sean iguales y no tenga el término x y, esas son las características indicadas. Con todas esas características siempre va a tener como gráfica una circunferencia. Vamos a ver. Esta es la ecuación que con las condiciones que le pusimos. El coeficiente a y c deben ser iguales y no está el término x e y. Si se divide todo por a y llamamos a d sobre a d minúscula, d sobre a e minúscula y a f sobre a f, nos queda esta expresión. Si juntamos los términos que tienen x, por un lado, x cuadrado más d por x, y cuadrado más y el término independiente solo, acá puedo agregar un término de manera que me quede el cuadrado de un binomio. ¿Qué tengo que agregar? Este es el doble producto del primero por el segundo. El primero
sería, si este es el cuadrado del primero, el primero es x. Así que si este es el doble producto del primero por el segundo es d sobre 2. Entonces, ¿qué tengo que agregar? El cuadrado del segundo. Como el segundo es d sobre 2, ¿qué agrego? D sobre 2 al cuadrado. Pero no puedo agregar porque sí, sino que también debo agregar el opuesto para que en realidad no estar agregando nada. Sumo d sobre 2 al cuadrado y resto d sobre 2 al cuadrado. Lo mismo voy a hacer acá. Si este es el cuadrado del primero, el primero es y. Y si este es el doble producto del primero por el segundo debe ser la mitad de este, e sobre 2. Entonces, ¿qué agrego? El cuadrado del segundo, e sobre 2 al cuadrado. Y le resto la misma expresión. Entonces, ahora, los tres primeros términos son un trinomio cuadrado perfecto, que lo puedo escribir como el cuadrado de un binomio, x más d sobre 2 al cuadrado. Estos tres términos también son el cuadrado de un binomio, que lo puedo escribir como y más c sobre 2 al cuadrado. Y estos términos son los que forman el término independiente, que lo ponemos del otro lado de la igualdad. Y nos queda d cuadrado, como era este, estaba restando, queda sumando, este también, y f está sumando, queda restando. Si recordamos la forma que tiene la ecuación de la circunferencia, era x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, si comparamos esta expresión, tendríamos que escribirlo, hacer una pequeña modificación en la escritura para que nos quede como la ecuación de la circunferencia. Acá tengo menos, entonces, ¿qué voy a poner? X menos d sobre 2 al cuadrado, más y menos e sobre 2 al cuadrado, y esto es el cuadrado, sería el cuadrado del radio, que vamos a ver si lo que queremos ver es que si toda ecuación de segundo grado, a pesar de que le ponemos características, siempre tiene como gráfica una circunferencia. Todavía no llegamos a esa conclusión. Entonces, esta expresión sería el cuadrado r al cuadrado. Entonces, lo puedo escribir como la raíz de esa expresión, todo al cuadrado. Entonces, de acá podemos decir que en caso de ser la gráfica, de tener como gráfica una circunferencia, el centro tendría coordenadas menos d sobre 2 y menos e sobre 2. Y el radio sería la raíz cuadrada de d cuadrado sobre 4 más e cuadrado sobre 4 menos f. Recuerden que lo que quiero saber es si siempre voy a tener como gráfica una circunferencia partiendo de una ecuación de segundo grado con las características que dijimos, que los coeficientes de x cuadrado y cuadrado son iguales y que no tiene el término xy. Bueno, ahí nos quedó la ecuación de recién, la comparamos, nos quedó el centro y el radio, y ahora nos concentramos. El centro no tiene ningún problema, ninguna operación, pero acá tengo una raíz. Y no todas las raíces se pueden calcular. Esta expresión debe ser mayor que 0. Sacando denominador común, 4, nos quedaría todo sobre 4, pero como el 4 es positivo, tenemos que pedir que el numerador de la expresión sea positiva. Si reemplazamos por los valores de D minúscula E y F, nos queda esta expresión. Como el denominador siempre es positivo porque está al cuadrado, le pedimos, para que sea positivo, los dos deben ser positivos. Como este siempre es positivo, no se puede dar la situación de que los dos sean negativos, porque este siempre es positivo. Así que la única posibilidad es que el numerador sea positivo. Entonces,
Esta es la condición que debe cumplirse para que una ecuación de segundo grado, donde los coeficientes de x cuadrado y y cuadrado son iguales y no tienen el término xy, sea la ecuación de una circunferencia, debe cumplirse eso. ¿Por qué? Porque si es igual a 0, ¿qué pasa? La circunferencia se reduce a un punto, porque nos quedaría radio 0. Y si es menor que 0, este valor es negativo, el radio es imaginario y no hay circunferencia real, que sea la gráfica de la ecuación dada. Se dice también que la circunferencia es imaginaria. No hay una circunferencia real. Bueno, como conclusión, para que la ecuación de segundo grado tenga como gráfica una circunferencia real, es necesario y suficiente que se verifiquen las relaciones a igual a c, b igual a 0 y d cuadrado más e cuadrado menos 4a por f sea mayor que 0. Veamos un ejemplo. Tenemos la ecuación 2x cuadrado más 2y cuadrado más 8x menos 16y más 22 igual a 0. Determina si tiene como gráfica una circunferencia real. Si lo es, pasa a la forma canónica y halla las coordenadas del centro y el radio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que d al cuadrado más e al cuadrado menos 4a por f sea mayor que 0. Hacemos esa cuenta, nos queda 144 es mayor que 0, entonces vamos a tener como gráfica una circunferencia real. Bueno, también lo que pide el ejercicio, que lo pasemos esta forma, se llama forma general, que lo pasemos a la forma natural o canónica. Entonces lo que hacemos, como hicimos recién, para encontrar desde la forma general, pasar a la forma canónica. Juntamos los términos con x, por un lado, los términos con y vemos qué término le agregamos acá para que formar un trinomio cuadrado perfecto. Vuelvo a decir, este es el doble, el primero es x, este es el doble del primero por el segundo, así que para que el doble me tiene que quedar acá para la mitad de este, porque este es el doble del primero por el segundo. Así que acá tengo que agregar 2 al cuadrado. Sumar y restar 2 al cuadrado. Y acá, ¿qué tengo que hacer? Si este es el doble del primero por el segundo, entonces este debe ser la mitad. Debo poner sumar y restar 4 al cuadrado. Entonces, ahí estos tres es un trinomio cuadrado perfecto que tiene la forma x más 2 al cuadrado. Y este es otro trinomio cuadrado perfecto que tiene la forma y lo puedo escribir como el cuadrado de un binomio y menos 4 al cuadrado. Acá me queda 11 menos 4 menos 16, 11 menos 20 me da menos 9, que sumando a ambos miembros 9, nos queda 9 en el segundo miembro de la igualdad. Y esa es la ecuación, o sea que es una circunferencia de centro menos 2, 4 y radio 3. Veamos cómo queda en el gráfico. Menos 2, 4 y radio 3. Esa es la circunferencia que corresponde a esta ecuación que está dada en forma general o a esta ecuación que está dada en forma normal o canónica. ¿Cuál es la ventaja? De acá directamente no podemos hacer el gráfico, en cambio de acá sí, porque tenemos determinado cuál es el centro y cuál es el radio. Entonces dijimos que esta x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f recibe el nombre de forma general de la ecuación. Y esta hay tres valores que son constantes y que van a tomar determinados valores dependiendo de las condiciones a las cuales debe ajustarse la circunferencia. Por ejemplo,
si me piden que encontrar la circunferencia que pasa por 3 puntos. Entonces, si la circunferencia pasa por 3 puntos, todos los puntos deben verificar la ecuación de la circunferencia. Entonces, reemplazamos por x1 y 1, por x2 y 2, y nos quedan 3 ecuaciones. O sea que nos queda un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas son D, E y F. Los valores de x1 y 1 son conocidos. Ya vemos un ejemplo. Veamos. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos 0, 6, 3, 1 y menos 2, 4. Esos son los valores x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3. Si reemplazamos en la ecuación, en el sistema este que nos quedó acá, nos queda este sistema de ecuaciones. Bueno, entonces nos queda un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas. Lo reescribo a las ecuaciones poniendo los términos independientes del otro lado del igual. Y ahora sí tengo que resolver este sistema. Veo que las coeficientes de E y de F en la primera y la tercera son iguales. Entonces voy a hacer un método, se llama de eliminación por Gauss o método de suma o resta. Voy a dejar las dos primeras como están y voy a reemplazar la tercera multiplicando la primera por menos 1 y sumando la tercera. Entonces, acá menos 1E más E se cancela, menos 1 por F menos F más F se cancela, menos 36 por menos 1 me queda 36, menos 4 me queda menos 4. Entonces me queda multiplicando la primera por menos 1 y sumándole la tercera, me queda solo esta expresión. Menos D igual a menos 4. Y ahí puedo despejar el valor de D, que me queda 2. Con ese valor ya puedo reemplazar en la segunda ecuación que tiene el valor de D y entonces me queda un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Y ahí también voy a emplear el método de reducción por suma o resta. Voy a multiplicar la primera por menos 1 y voy a sumar la segunda. La primera la dejo como está. Entonces, menos 6E más E, menos 5E, menos F más F, se cancela. Estoy usando reducción por suma o resta en este caso. Menos 1 por menos 36, 36, menos 16, 20. De ahí ya puedo despejar en esta ecuación el valor de E, que es menos 4. Y volviendo a la segunda ecuación, 6 por menos 4 me queda menos 24. Entonces puedo encontrar el valor de F, que es menos 36 más 24 me da menos 12. Bueno, como siempre decimos, tienen que verificar si los valores encontrados son los correctos. Hacen la verificación y ver si hicieron bien todos los cálculos. Bueno, ahora ya tenemos entonces cuánto vale D, E y F y podemos encontrar la ecuación de la circunferencia que pasa por estos 3 puntos. Veamos otro ejercicio. Hallar la ecuación de la circunferencia tangente al eje de las X y sabiendo que pasa por el punto 2, 1 y que su centro está sobre la recta y igual a X más 1. O sea que lo que tenemos que encontrar o es la forma general o la forma natural. Veamos. Con estas condiciones, ¿qué me está diciendo? Como es tangente al eje de las X, el radio vale beta. Como el centro está sobre esta recta, entonces beta tiene que ser igual a alfa más 1. El punto alfa beta está sobre esta recta. Entonces, beta tiene que ser igual a alfa más 1. Y de aquí despejo que
alfa es R menos 1. Entonces tengo beta y alfa en función de R. La ecuación normal de la recta entonces me queda de esta manera. Reemplazo alfa por R menos 1, beta por R. Resolviendo esa ecuación, primero saco el paréntesis, menos R más 1, así que me queda 3 menos R al cuadrado más 1 menos R al cuadrado. Y resolviendo ambos binomios, queda esta expresión, simplificando una R a cada miembro de la ecuación, queda, y sumando los términos independientes, queda R cuadrado menos 8R más 10 igual a 0. De ahí, resolviendo la ecuación con la resolvente, nos quedan los valores de R. O sea que tengo dos valores de R. Esto me está diciendo que voy a tener dos soluciones. El centro, entonces va a ser, con este valor de R, el centro va a ser 3 más raíz de 6, porque R menos 1 es alfa, más 4 raíz de 6. Y 3 menos, con este otro valor de R, el centro va a tener coordenadas 3 menos raíz de 6, 4 menos raíz de 6. Reemplazando en la ecuación general, nos queda una de las ecuaciones y la otra ecuación. O sea, dos circunferencias que cumplen esas condiciones. Estos son el valor exacto. Las coordenadas del centro y el radio son valores irracionales. Para hacer el gráfico vamos a tener que aproximarlo a un valor racional. Solamente si piden las ecuaciones, estas son las ecuaciones. Presten atención a esto. Si me pide ya la ecuación, así escriben la ecuación. Ahora, si además me pide que la grafique, lo aproximamos esto es número irracional a un número racional. Con un solo decimal porque es lo máximo que podemos distinguir. Así que esto se lo aproximamos con 5,4, este con 6,4, esta resta con 0,6, esta con 1,6 y esta con 1,6 al cuadrado. Bueno, veamos esto en GeoGebra. Acá tengo el punto 2,1, la recta igual a x más 1. Sobre esta recta, dice el ejercicio, sobre esta recta está el centro de la circunferencia. La circunferencia debe pasar por este punto y debe ser tangente al eje X. Entonces voy a marcar un punto sobre esta recta. El centro está sobre esta recta. Voy a marcar una circunferencia que tenga centro en ese punto y pase por el punto 2,1. Sí, ahora tiene que quedar tangente al eje de las Y. Así que voy a desplazar el centro hasta que me quede, tiene que quedar tangente al eje de las X. Ahí me va a quedar la circunferencia. Y nos queda la ecuación que habíamos visto aproximada, 5,4, acá pone 5,41, acá está la ecuación aproximada. Pero dijimos que había dos. Entonces, ¿dónde está la otra? Acá está la segunda. Acá me queda tangente, me queda 0,57. Nosotros redondeamos a 0,6 porque, bueno, es difícil marcar con tanta precisión. Con un solo decimal es suficiente. Bueno. Entonces estas son las dos soluciones que hemos encontrado. Bueno, aquí terminamos con este tutorial.